Buenos días. A continuación presentamos la comunicación titulada Desarrollismo y Cambio Tecnológico, Catalana de Gas 1960-1970. Hemos realizado la comunicación los profesores María Vázquez Fariñas, Mariano Castro Valdivia y Juan Manuel Matés Barco, los tres pertenecientes a la Universidad de Jaén. La estructura de nuestra comunicación es la que puede observarse aquí. Después de una breve introducción, analizaremos el cambio tecnológico en la industria del gas en la década de los 60. Seguidamente mostraremos unas breves pinceladas sobre las redes empresariales creadas por Catalana de Gas y Electricidad en esos años. Por cuestiones de tiempo no podemos pararnos demasiado en este apartado, porque preferimos centrarnos en la creación de Gas Natural, Sociedad Anónima, en 1965 y cómo fue todo el proyecto de desarrollo y de transporte del gas natural desde Argelia y Libia hasta España, para finalizar con unas conclusiones sobre este estudio. En primer lugar, nos gustaría señalar que este trabajo aborda la estrategia regional desarrollada por Catalana de Gas y Electricidad durante la década de los 60 del siglo XX. Cabe señalar que esta compañía fue fundada en 1843 en Barcelona como Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas y no fue hasta 1912 cuando se transformó en Catalana de Gas y Electricidad, obteniendo un gran crecimiento en los años siguientes. Durante los años de la Guerra Civil y la posguerra sí que hubo serias dificultades para el desarrollo normal de la actividad, pero a partir de la década de los 60 fueron años plagados de grandes cambios, tanto en el sector del gas como en la propia empresa, y por eso hemos creído conveniente analizar esos años de reconversión, expansión y crecimiento. Por tanto, el objetivo primordial de esta comunicación es analizar la actividad de esta compañía y su expansión territorial durante la década de los 60 del siglo XX. Fueron años de reconversión y crecimiento y la empresa va a tener un gran desarrollo que estuvo planificado por Pedro Durán Farrell, que en 1961 accedió al cargo de consejero delegado de la compañía y en 1965 al de presidente, tras el fallecimiento de Juan Bertrán Mata, que había ostentado el cargo hasta entonces. Es una figura fundamental para la expansión y crecimiento de esta compañía, como iremos viendo a lo largo de toda la comunicación. Las fuentes utilizadas fundamentalmente han sido información de primera mano que podemos encontrar en los libros de actas de Catalana de Gas y Electricidad, y también nos hemos basado en estudios relevantes de autores como Fábregas, Durán, Fernández Parada, entre otros, que nos han permitido conocer a fondo las características de esta compañía, sus redes empresariales, el equipo directivo, el organigrama de lo mismo, cómo estaba la empresa organizada, cuáles eran sus principales inversiones, entre otros aspectos. En primer lugar, vamos a estudiar, por tanto, el cambio tecnológico en la industria del gas. Vamos a ver cuáles fueron los principales cambios que ocurrieron durante esa década de los 60 y cómo va a afectar a la compañía. Porque hacia mediados del siglo XX el carbón continuaba siendo un factor elemental en la producción del gas. A comienzos de la década, objeto de estudio, la producción de hulla de la compañía Carbones Asturianos, Sociedad Anónima, estaba siendo relativamente importante y además tenía un crecimiento moderado. Antes que nada, cabe señalar que esta compañía, Carbones Asturianos, Sociedad Anónima, había sido creada en Bilbao en 1890 para explotar unas minas en Asturias. En los primeros años del siglo XX, el empresario Horacio Echevarrieta adquirió la compañía y posteriormente, en 1923, fue cuando la vendió a Catalana de Gas y Electricidad, que era su principal cliente hasta entonces. Carbones Asturianos llegó a convertirse así en una importante filial de Catalana de Gas y Electricidad, suministrándole la hulla necesaria para la fabricación de gas. En lo que respecta al periodo que estamos analizando, los primeros años de la década de los 60, podemos decir que hay una crisis en el mercado libre del carbón, había una retracción de la demanda y un debilitamiento progresivo de los precios. Por este motivo, el Gobierno dictó el decreto de 14 de diciembre de 1959, que regulaba los precios y hacía desaparecer los granos de los cupos oficiales, subsistiendo esto solamente para los menudos.
Esta nueva ordenación era muy importante porque era gravosa para las minas que tenían un alto porcentaje de carbón menudo y para las que no tenían en el mercado buenas cotizaciones por sus características, pero favorecía a las minas de alta proporción de granos, entre las que se encontraban las suministradoras de Catalana de gas y electricidad. En este contexto, la producción de la compañía Carbones Asturianos en 1959 aumentó con respecto al año anterior, pasando de 206.000 toneladas a 227.500 toneladas en 1959. Este incremento es aún más relevante si tenemos en cuenta que la producción nacional de carbón disminuyó, pues fue de 1,5 millones de toneladas menor que la de 1958. Además, la producción de la compañía fue la más alta registrada hasta la fecha, sobrepasando la de 1954, que hasta entonces había sido la más elevada. Es importante tener en consideración que estos resultados favorables se consiguieron a pesar de las dificultades por las que atravesaba la mina. Había un excesivo número de picadores ausentes en el trabajo, el rendimiento de los obreros era insuficiente, se había reducido la jornada, por lo que esto podía y de hecho mermó la producción de la compañía. En las actas hemos podido, gracias a esa información, saber que de no haber mediado estos factores adversos, la producción podría haber sido incluso mayor, acercándose a las 300.000 toneladas, que son casi 70.000 toneladas más. Por lo tanto, los efectos de estas dificultades se dejaron notar sensiblemente en los resultados de la compañía. A pesar de ello, la producción de carbones asturianos en los años siguientes fue creciendo y la situación parecía ser bastante favorable. Además, empezaron a instalar nueva maquinaria y mejorar la existente, por lo que las perspectivas de crecimiento eran bastante buenas. Pero en 1962 se registró una huelga de trabajadores entre los meses de abril y mayo que afectaron seriamente a su producción. Debido a esa paralización, hemos podido saber que hubieron de importarse más de 13.000 toneladas métricas de hulla de Alemania, por lo que el costo del gas se encareció sensiblemente. Los efectos de esta huelga se dejaron sentir al año siguiente, ya que en 1963 la empresa contabilizó que habían dejado de producirse 30.750 toneladas de carbón, provocando una considerable reducción del beneficio. Además, al año siguiente se inició en Asturias una nueva huelga que afectaba a las minas de carbón de la sociedad, por lo que la situación y el contexto era muy desfavorable y dificultaba mucho el normal desarrollo de la actividad de la empresa. Dada la gravedad de la situación, Catalana de Gas y Electricidad realizó gestiones con los ministerios de Industria, Trabajo y Hacienda para intentar buscar una solución al paro tecnológico. No obstante, dado que era muy complicado resolver la situación y que Catalana de Gas estaba cambiando su orientación y su industria en aquellos años, empezó a precisar cada vez menos carbón para la fabricación de gas, por lo que dejó de tener interés en carbones asturianos y acordó proceder a la venta de la empresa en las mejores condiciones posibles hacia el último trimestre de 1965. Por otra parte, uno de los avances más significativos que tuvo lugar en la década de los 60 fue la sustitución del carbón por la nafta en el proceso de fabricación de gas ciudad. En marzo de 1962, Catalana de Gas y Electricidad había llegado a un acuerdo con Cepsa para el suministro de nafta, cuyos transportes se realizarían con petroleros. En los meses siguientes, además, se establecieron las líneas de cracking de nafta y se estaban haciendo inversiones en este aspecto para llevar a cabo ese proceso de transformación. Y dentro de ese proceso de cambio y transformación y desarrollo de Catalana de Gas y Electricidad, fue muy importante la instalación de una nueva fábrica en la barriada de San Martín de Provenzals, cuyas obras finalizaron en marzo de 1963 y donde se instaló una tubería de acero especial destinada al suministro de naftas desde el mar. En esa factoría se instalaron también líneas ONIA, que en 1966 se modificaron para obtener mayor capacidad de producción y se construyó un nuevo depósito para almacenar hasta 7.000 toneladas de naftas. También se instaló una importante estación compresora de gas destinada a mejorar la alimentación de la red de Barcelona y las poblaciones circundantes. Por lo tanto, la inversión y esa transformación creo que queda reflejada en estas innovaciones o en estos hechos.
Asimismo, y por otra parte, también se instaló una nueva fábrica en la Barceloneta, con una capacidad de producción análoga a la de San Martín. Esta fábrica entró en servicio en el invierno de 1964 y estas nuevas factorías estaban basadas en el cracking catalítico de naftas ligeras, trabajos que normalmente se hacían gracias a la participación o a la inversión extranjera, pero en este caso fue llevada esta transformación con plena eficacia por equipos propios de la empresa. No fue necesario traer mano de obra especializada del extranjero. Por lo tanto, eso nos está mostrando también la innovación que había en la empresa, la preparación del personal y la formación que tenían ya por aquel entonces. En 1966, al igual que ocurrió en la fábrica de San Martín, también se modificó la instalación de la fábrica de la Barceloneta, se transformaron las instalaciones y se logró un incremento de la capacidad de producción del orden del 70%, gracias a la construcción de cámaras reguladoras de alta y media presión y de las estaciones compresoras que, como hemos visto, también se instalaron en la fábrica de San Martín. Catalana de Gas y Electricidad también desarrolló otras estrategias encaminadas a mejorar el servicio e incrementar el número de clientes. Por ejemplo, cabe señalar que contaban con una tienda en la avenida Puerta del Ángel y en la ciudad condal y para darle utilidad, a mediados de 1966 hicieron unas obras de modernización y las cedieron al Centro de Información de Gas. ¿Qué hizo el Centro de Información de Gas? Una exposición permanente de aparatos e instalaciones para la utilización de Gas Ciudad, de forma que allí se promovía la venta de gas y por tanto Catalana de Gas y Electricidad se beneficiaba directamente del alquiler de ese local, pero también indirectamente al promocionarse y promoverse la venta de gas, aparte de esos ingresos que estaba obteniendo por la utilización de dicho local. Asimismo, la capacidad de las nuevas fábricas que se habían instalado permitiría a Catalana de Gas y Electricidad aumentar las ventas y el número de clientes, pero para ello era muy importante el desarrollo de la función comercial, por lo que en verano de 1966 Catalana de Gas y Electricidad puso en marcha una política de captación de instalaciones de gas ciudad en restaurantes, hoteles, lavanderías, panaderías, entre otros locales, con excelentes resultados. Asimismo, se realizó un acuerdo con la inmobiliaria Ciudad Condal para el suministro de gas ciudad en más de 14.000 viviendas. En octubre de 1968 se reformó esa política comercial y se decidió atacar la zona de mayor consumo, vigilándose de un modo especial la calidad de los posibles nuevos abonados en relación con el consumo de gas en los nuevos polígonos de vivienda que se estaban instalando en la región. Además, al año siguiente se había iniciado un plan piloto para el suministro de gas natural para consumo doméstico. Por tanto, con todo ello, y gracias a todas estas inversiones y el desarrollo de la función comercial, la verdad es que se obtuvieron excelentes resultados en la conversión del suministro de gas ciudad a gas natural en las regiones de Barcelona y alrededores, y además también hubo un fuerte incremento del número de abonados. En definitiva, podemos decir que en este periodo que estamos analizando, de los años 60, la tecnología de producción de gas en España se modificó completamente y que, como hemos podido ver, Catalana de Gas y Electricidad supo adaptarse a esos cambios, porque modernizó sus instalaciones, sus procesos productivos y logró obtener un incremento de su producción de gas y del número de abonados progresivamente. A continuación, y muy brevemente, simplemente queremos mostrar esta figura para dar a conocer el conglomerado empresarial que creó Catalana de Gas y Electricidad a mediados del siglo XX. Fundamentalmente, las inversiones se realizaban o bien comprando compañías ya existentes o bien asociándose con otras empresas para crear desde cero nuevas entidades. Como por resaltar alguna, pues vemos que invirtió en la industria del gas, con la adquisición de empresas como Gas Manzana Sociedad Anónima, Gas Reusense, Unión Industrial Sociedad Anónima, hijos de J. Planas Robert y, muy importante, Gas Natural Sociedad Anónima, creada en 1965 y a la cual vamos a dedicar el siguiente apartado más tiempo y la veremos más adelante. Pero también invirtió en otros sectores, a través de, por ejemplo, Refinerías de Cataluña o Compañía Española de Petróleo Sociedad Anónima, por ejemplo, la industria química con terminales químicos, Sociedad Anónima o Petrofibra. En líneas generales, lo que queremos o pretendemos señalar es que Catalana de Gas y Electricidad
había constituido un auténtico holding de sociedades, ya que a lo largo de toda la década llegó a participar en 22 compañías diferentes, interesándose en industrias derivadas del gas, la electricidad y la industria petroquímica. Seguidamente, si queremos centrarnos en una de las innovaciones más importantes o creaciones más importantes en esta época, que es la compañía Gas Natural Sociedad Anónima. Y para ello entramos ya en este último apartado, que es cómo se gestionó todo el transporte de gas natural desde Argelia y Libia hasta España y cómo se creó Gas Natural Sociedad Anónima. En primer lugar, señalar que la llegada del gas natural a Europa fue más tardía que en otras regiones, por las características y el contexto de la época, pero después de la Segunda Guerra Mundial la situación cambió. En 1955, en Francia, se había creado la Asociación Euroafricana Minera e Industrial, ASEMI por sus siglas en francés, que reunió a sociedades privadas de Holanda, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Suiza e Italia. El objetivo prioritario de esta compañía o de esta sociedad fue el transporte del gas argelino a Europa. Y para ello había que construir un gasoducto. Paralelamente, en 1960 había surgido otro proyecto que tenía también por objeto el transporte de gas licuado argelino a Reino Unido. Y para ello se constituyó la compañía Camel, que podemos ver aquí. Importante destacar también que el Banco Urquijo entró en ASEMI en 1960 y designó a Pedro Durán Farell como representante junto a Jaime Marpeix Alfos. Es importante esto para la compañía catalana de gas porque recordemos que a principios de los 60 ya era consejero de Catalana de Gas y Electricidad y será presidente de la compañía a partir de 1965, por lo que el impulso de estos proyectos iba a traer grandes beneficios a Catalana de Gas y Electricidad. Podemos decir que en esos años esta compañía ya se encontraba involucrada junto a otras grandes empresas en relevantes proyectos internacionales para llevar el gas natural al continente europeo. En los años siguientes, no obstante, surgieron serias dificultades, conflictos en Argelia que no se solventarían hasta la declaración de independencia de Argelia en 1962. En este contexto, en marzo de ese mismo año, Catalana de Gas y Electricidad llegó a acuerdos con las empresas Samarel y Comes. Con Samarel para crear una asociación para estudiar conjuntamente el posible mercado para la utilización de gas natural orgánico en la región catalana y con Comes para crear un órgano de elaboración y ejecución de la política comercial del gas natural en las 4 provincias catalanas. Asimismo, se llegó a un acuerdo con los distribuidores de gas en la región litoral levantina, con el objeto de estudiar conjuntamente el desarrollo industrial y la distribución pública del gas natural del Sáhara. A mediados de la década de los 60, las posibilidades, sin embargo, de llevar gas de Argelia a España por gasoductos eran muy bajas, pero aparecieron otras opciones, como por ejemplo utilizar metano líquido. Como consecuencia de esta nueva opción, Pedro Durán Farell, como consejero delegado de la compañía, se desplazó a Argel junto con un equipo de técnicos para realizar un estudio detallado de este proyecto. En todo caso, era importante que Catalana de Gas estuviera dentro de ese proyecto. También se analizó la posibilidad de construir una planta industrial de licuefacción de gas natural en Libia, pues se estimaba que el precio por termia sería más interesante que el procedente de Argelia. Entonces, para ello, Pedro Durán viajó a Libia a finales de 1964 y logró que se firmara un acuerdo entre Catalana de Gas y Electricidad y la Standard Oil Company de New Jersey, por el cual esta petrolera estadounidense suministraría anualmente a Catalana de Gas y Electricidad 500 millones de metros cúbicos de gas natural procedente de Libia. Este proyecto, además, preveía grandes cantidades de gas y, sobre todo, de llevarse a cabo, como veremos más adelante, iba a suponer un auténtico boom y un auténtico crecimiento para la compañía. En esta situación, pues en noviembre de 1964, Catalana de Gas y Electricidad solicitó al gobierno la concesión administrativa para la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, así como su distribución, utilización y venta. Pero mientras esperaban la respuesta por parte del gobierno, Catalana de Gas continuó trabajando en su proyecto.
En enero de 1966 se planteó la posibilidad de que el gas natural licuado fuera transportado por un buque metanero propiedad de la compañía Naviera de Productos Licuados Sociedad Anónima, Naproli, en la que Catalana de Gas participaba en un 60% junto con Marítima del Norte. Tras estudiar diferentes ofertas de varias compañías, se adjudicó la construcción del buque metanero, que tenía una capacidad de 40.000 metros cúbicos, a la compañía Astilleros del Noroeste Sociedad Anónima. A finales del 68 fue cuando se procedió a la botadura del buque y ya estaba todo listo para el transporte de ese gas natural licuado. No obstante, para poder utilizar esa nueva materia prima, no solo necesitábamos el transporte, sino que era necesario construir en Barcelona una planta terminal de descarga, almacenamiento, fraccionamiento y redistribución del gas natural licuado. Y ahí es cuando se crea para ello y por este motivo Gas Natural Sociedad Anónima, con un capital de 2 millones de pesetas aportado en su totalidad por Catalana de Gas y Electricidad. Los socios de este proyecto fueron, además de Catalana de Gas y Electricidad, la Standard Oil, el Banco Hispanoamericano, el Banco Urquijo y el Banco Popular Español. El objeto social de esta empresa era la compra, recepción y venta de gas natural en estado líquido o gaseoso, el almacenamiento de este gas y su fraccionamiento en productos comerciales gaseosos o líquidos, así como su transformación, transporte y venta. El 16 de mayo de 1966 llega la concesión por parte del gobierno, que se había solicitado hacía un año y medio, y pueden proseguir los trabajos y las innovaciones y las inversiones para poner en marcha la empresa. En lo que respecta a la estación terminal receptora del gas licuado y de las redes de distribución, se decidió instalar finalmente, tras varios estudios, en el muelle de inflamables del puerto de Barcelona, y dadas las dimensiones que tenía el proyecto, se elaboró un convenio entre todas las empresas asociadas para modificar la estructura financiera de Gas Natural. La reestructuración quedó como sigue: Catalana de Gas y Electricidad participaría en un 36%, la Standard Oil en un 35% y los bancos de forma conjunta en un 29%. El espíritu de este convenio y de esta reestructuración era intentar que se hiciera una apertura de la empresa a terceros interesados, concretamente a los bancos, para que, conscientes de su función en la economía del país, prestasen su apoyo económico en un proyecto que era de vital importancia y al mismo tiempo que pudieran facilitar la entrada del pequeño accionariado en la sociedad. Asimismo, se planteó y se aprobó una ampliación de capital hasta alcanzar la cifra de 700 millones de pesetas. Para ello se suscribirían acciones en 3 fases, serían 3 desembolsos, uno en 1968, el siguiente en el 69 y por último en 1970. Por otra parte, la financiación de gas natural era fundamental para llevar a cabo, evidentemente, este proyecto, y fueron muy importantes las inversiones extranjeras. Por ejemplo, en esos entre mediados y finales de la década de los 60, obtuvo la compañía importantes créditos de entidades bancarias de Francia y Alemania. No vamos a pararnos en detallar todos esos créditos, pero tuvo una importancia la financiación extranjera para llevar con éxito a cabo este proyecto. Por otra parte, cabe señalar también que por un convenio que se hizo el 25 de enero del 68, se modificaron los estatutos de Gas Natural Sociedad Anónima y su objeto quedó limitado, amén de las actividades de producción, a la distribución de gas natural exclusivamente a los consumidores industriales y fábricas productoras de gas. Es muy importante porque lo que se estaba haciendo era diferenciar o separar, en cierta manera, la distribución y el suministro de gas. Desde aquel momento, lo que se hace es que Catalana de Gas y Electricidad se encargaría del suministro de los abonados domésticos y comerciales, y Gas Natural, su filial, se encargaría de los abonados industriales, para no tener que duplicar las redes de suministro y distribución. Volviendo a las obras en las instalaciones, a mediados de 1969 la planta de regasificación ya estaba terminada, pero el problema viene de que surgen ciertas dificultades en la planta de licuefacción de gas en Libia y el envío de carburante desde estas instalaciones se demoró.
Para no retrasar la puesta a punto de las instalaciones de gas natural, Standard Oil negoció con el gobierno de Argelia el envío de gas licuado desde aquella nación. Pero en septiembre de 1969 seguía sin recibirse todavía gas natural licuado de Libia, por lo que Standard Oil decidió compensar económicamente a Gas Natural por los perjuicios ocasionados en su expansión comercial, ya que tuvo que contenerla. No obstante, ese retraso en el suministro del gas a Gas Natural le permitió realizar la función comercial con total tranquilidad sin que repercutiese en los resultados económicos de ese ejercicio. Por último, con todas las fábricas ya preparadas para entrar en funcionamiento y en lo que respecta a gas natural, señalar que a finales de 1969 la compañía seguía proyectando nuevas inversiones. En primer lugar, la construcción del Sea Line para cerrar el anillo a la red de gas natural, con lo cual no solo se incrementaba la capacidad de transporte de la red, sino que se conseguía una plena seguridad de suministro, algo muy recomendable debido a que se realizaban normalmente por la red grandes obras y existía el riesgo de perturbar con accidentes el normal suministro, por lo que esto era algo que le venía bastante bien a la compañía. En segundo lugar, la ampliación de la explanada de la compañía. Y por último, la compra de todo tipo de elementos indispensables para el transporte de gas natural licuado y su regasificación in situ, lo que además de expansionar el mercado de gas natural, ayudaría en gran manera a la conversión a este fluido de muchas zonas. En definitiva, con todo esto que hemos venido comentando, podemos decir que a pesar de todas las dificultades y gracias al esfuerzo de Catalana de Gas y Electricidad y de su filial Gas Natural Sociedad Anónima, desde 1969 España contaba con la energía de gas natural, con grandes posibilidades de expansión y crecimiento, contribuyendo a transformar la sociedad de la época. Para terminar, vamos a señalar unas breves conclusiones después de este estudio. En primer lugar, señalar que los años centrales del siglo XX constituyen una etapa plagada de cambios en el sector del gas en España. Algunos de ellos lo hemos podido comentar y ver a lo largo de esta exposición. Hasta entonces, la industria del gas había tenido un escaso desarrollo en nuestro país, pero los cambios económicos y políticos favorecieron el desarrollismo de los años 60. En esos años el sector del gas realizó el gran cambio tecnológico, pasando del gas ciudad al gas natural. Cambio que se gestó desde Cataluña, donde Catalana de Gas y Electricidad creó esa compañía Gas Natural Sociedad Anónima para transportar el gas natural desde Libia y Argelia hasta España. Además, esta empresa, como hemos podido ver, creó un gran holding empresarial con el que llegó a participar en más de 20 compañías dedicadas no solo a los negocios del gas, sino también a los eléctricos y petroquímicos. Cabe señalar la gran expansión lograda a través de la adquisición y participación en estas empresas, claves para el crecimiento de la compañía y el incremento de su rentabilidad en esos años. Asimismo, la modernización e innovación tecnológica jugó un papel fundamental en el crecimiento de sus instalaciones, lo que trajo consigo un gran incremento de la producción y del número de abonados. En definitiva, podemos decir que Catalana de Gas y Electricidad supo adaptarse a un mercado en continuo cambio a través de las adquisiciones de otras compañías, las innovaciones y la modernización de sus instalaciones y procesos productivos, que lograron un gran crecimiento y convirtieron a la empresa en un referente en el mercado del gas. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para participar en el debate o comentar cualquier duda o aspecto que resulten de su interés. Muchas gracias.